Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana que hemos tenido hartas noticias en el tema, crecimiento económico, cifras entregadas por el Banco Central para el segundo trimestre, para el primer semestre del año, una discusión de pensiones que continúa, vamos a ver si es que avanza este calendario propuesto desde el Ejecutivo con el Senado, pero vamos a comenzar con estos nubarrones, lamentablemente, que vienen para nuestro bolsillo en el mes de octubre. Nuevas alzas en las cuentas de la luz. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos dispuesto aquí en Mirada Económica. Se viene una nueva alza para el 10º mes del año. Recordemos que ya tuvimos una en julio, una en junio también pequeña, la de julio un poco mayor y otra que va a venir en octubre. La de octubre, 10º mes del año, entre 12 a 22%, dependiendo de la ciudad en que usted esté, de la región. Vamos con la siguiente estación, por ejemplo, en Copiapó, región de Atacama, 22% de alza, en Coquimbo, 21%, en Santiago, 19%, en Antofagasta, un 18%. ¿De qué depende? Obviamente la ubicación geográfica, pero ¿qué explicación tiene esto? Lo vemos en la siguiente estación, depende de la ubicación geográfica y aquí está el punto. El costo de la energía tiene tres fases o tres elementos. La generación, que es crear, entre comillas, esta electricidad, transmitirla, llevarla al punto donde se genera la energía hasta el punto de consumo, que es la transmisión, y la distribución, que es la empresa al final que distribuye en las ciudades que usted se relaciona. CGE, Enel, Chilquinta, las clásicas, entre comillas. A ver, por ejemplo, en Santiago, consumo promedio, 250 kilovatios, que en mayo correspondía a una cuenta de 33.000 pesos, ya en junio a 35.000, en julio 39.000, y en octubre llegaría a 47.000. Vamos con la siguiente estación y vemos otras capitales regionales importantes del país. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, su capital, que está distribuida la energía ahí, Chilquinta. En mayo, 41.000 pesos de cuenta promedio, 250 kilowatts hora. En junio ya era 44.000. En julio, 53.000. En octubre, 57.000. Y revisamos también Concepción, capital de la región del Biobío, con la empresa que suministra ahí de manera mayoritaria, que es CGE. Esta misma cuenta, en mayo 40.000, en junio 45, en julio 50.000 y en octubre 56.000. Y ojo que se viene otra alza para el mes de enero. ¿Qué pasa con los subsidios eléctricos, a los cuales postularon miles, casi millones de chilenos entre el 1 y el 14 de julio? A ver, postularon 1,6 millones de personas, de hogares, más que de personas. En total son casi 4,5 millones de personas si sumamos, obviamente, todas las que viven en estos hogares. Los últimos días de agosto, en algunos días más, se debiesen entregar los resultados, casi todos van a clasificar, lo ha reconocido el gobierno, y esta estación es bien importante. En octubre se va a pagar el subsidio. Es un subsidio que el primer pago va a corresponder por todo el segundo semestre, no solamente las cuentas o los meses que ya llevamos, es todo el segundo semestre. Y en enero, para disponer de los subsidios de los años 25 y 26, en enero se va a tener que postular nuevamente, y así cada 6 meses se va postulando a este tema. Esas son las malas noticias con las cuentas de la luz. También vamos con otros temas que golpean a su bolsillo. Diferencias de hasta 8 veces por un mismo examen médico. Esas son las cifras que dio a conocer la Superintendencia de Salud, que reflejan los costos dependiendo de cada institución. Eso sí, desde las oficinas, desde las clínicas, se defienden. Realizarse exámenes médicos es una necesidad que para muchos los lleva a buscar la institución más confiable. Calidad. Prefiero la calidad. El precio y por buscar un centro bueno. Uno busca la forma más fácil. Lo veo por el prestigio y por la calidad. Una elección en la que para un sector de la población quedan de lado los precios, que durante el último tiempo han presentado importantes diferencias. Así lo detallan los datos de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, en el caso de un hemograma, el cobro de la clínica alemana supera en más de 25.000 pesos al de Red Salud Providencia, mientras que en una mamografía la diferencia llega a casi 115.000 pesos. Lo están subiendo constantemente. Yo me hice unos exámenes y sí, hay uno que me salió mucho más caro que en otra parte. Y la verdad considero que han subido los precios durante los últimos años. He notado una pequeña elevación de precios, la verdad. Precios que para los especialistas se explican por dos razones. La primera, por la diferencia tecnológica que pueden llegar a tener una clínica con otra, y la segunda, que señalan es la más importante, se debe a la política comercial que tiene cada institución. Los exámenes de apoyo diagnóstico y de imagenología, de laboratorio de imagenología, son una de las fuentes de ingreso muy importante. La política de precios que definen las instituciones es aquella que les permite maximizar los excedentes del consumidor.
Desde las clínicas, en tanto, aseguran que el foco no debe estar puesto en el precio inicial, sino más bien en el costo final, ya que muchas personas cuentan con planes de salud o seguros complementarios que permiten no pagar el total. No basta con conocer el precio de lista, eso no sirve. Necesitas saber con anticipación cuál va a ser el valor final, el gasto de bolsillo que va a desembolsar al momento de realizarse esa prestación. Es distinto decir que un examen cuesta 100.000 pesos, valor de general que tiene el precio en la parrilla, ¿cierto? Versus el coste de bolsillo que puede ser cero. Pero, ¿por qué no hay los mismos valores en FONASA? Fija los precios FONASA. FONASA fija los precios. Dice, yo estoy dispuesto a pagar este precio por un examen de apoyo diagnóstico. Y no paga más que eso. Ya, por lo tanto, el que quiere trabajar por FONASA se tiene que adscribir a ese precio. El llamado que realizan las autoridades es a mantenerse informados del servicio que se les está dando para así no encontrarse con sorpresas. Esta herramienta les permite comparar los precios promedio que cobran las principales clínicas, hospitales y laboratorios del país por un conjunto de prestaciones que son las más comunes, contribuyendo así a disminuir la asimetría de información en el sector. Diferencias de hasta 8 veces para un cobro que dependerá de la institución y, por cierto, del sistema de salud o seguro complementario que tenga cada paciente. Lo importante, aseguran, es tomar la decisión consciente de lo que se está pagando. Continuamos en Mirada Económica. Hay hartos temas para conversar en esta edición. Lo decíamos al comienzo, crecimiento económico, las decisiones que se toman en Estados Unidos, la Reserva Federal y sus implicancias en nuestro país, con la tasa de interés, sobre todo también la discusión de pensiones instalada en nuestro Congreso. Se supone que en el mes de enero debiese avanzar ese proyecto de acuerdo al calendario firmado con parte de la oposición. Estamos para conversar de todos estos temas con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile, ex presidente del Banco Central. José, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, José, lo primero, lo decía en la presentación, estas cifras que presentó el Banco Central durante la semana, 1,6% para el segundo trimestre, poquito superior al 2% en el primer semestre. El Ministerio de Hacienda proyecta un 2,6% para este año. ¿Cómo ves el momento económico de nuestro país? La verdad que tampoco hay que exagerar mucho si es 2,2, 2,4, 2,6, porque además hay problemas ahí como... Primero queda bastante el año, revisión de las cifras. Lo que está claro es que la economía chilena va a crecer entre 2 y 3, probablemente con los datos que tenemos hoy, más cerca de 2 que de 3. Ha estado un poquito los últimos meses un poco más lento, pero la tendencia general es una tendencia en torno a 2%, y el crecimiento que estamos teniendo, que es el problema más de fondo que tenemos. La economía va a crecer este año, pero de manera muy modesta. Las cifras, hay que tener cuidado, si el segundo trimestre estuvo un poquito más lento, pero en nivel desestacionalizado, cuando uno ve la velocidad, no fue tanto más lento. Así que son todas cosas, yo diría, como en el área chica, como se dice. Pero la verdad es que la economía chilena va a crecer entre 2 y 3, más cerca de 2, como el dato que nos confirmaría la cifra del Banco Central, con un consumo débil, con una inversión relativamente débil, nos están contribuyendo. El grueso viene por la demanda externa, si uno ve las cifras que reveló el Banco Central. Es decir, las exportaciones menos las importaciones serían las que estarían empujando el carro. El consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión han estado relativamente más lento, contribuyendo menos al crecimiento de lo que sería normal. Sí, tú mencionabas el tema de la inversión, otro elemento que se le pone mucho énfasis, claro, como tú lo dices, preocupa los números de la inversión, pero se ven por lo menos en la proyección un panorama más halagüeño quizás para los próximos meses o próximos años. ¿Cómo lo ves tú en un término de inversión que es tan importante para medir lo que viene? Sí, la verdad es que la inversión en los últimos años ha sido relativamente estable, entre 20 y 25, más cerca de 25, depende cómo uno la mide, porque si es real o nominal, pero yo miro el nominal. Lo importante, la inversión, siempre va a haber inversión en una economía con los niveles de ingreso de actividad económica que tiene Chile. O sea, no estoy hablando de crecimiento, sino la actividad económica de Chile. Las empresas necesitan renovar equipos, la inversión es muy importante.
y va a seguir habiendo. O sea, esto no es que de repente cuando la gente dice se cayó y colapsó la inversión. Sí, cae de repente un punto, sube un punto más. Hay proyectos relativamente importantes. Hay algo. Estamos viendo nosotros cosas un poquito complicadas de repente con proyectos que se retrasan, se rechazan en algún proceso administrativo, lo cual obviamente es lamentable. Porque aquí también, mira, yo siempre doy como ejemplo, así, en los 90 tuvimos un boom muy fuerte de inversión y hubo una parte muy importante que se llamó obras de infraestructura. Porque el país como que, más allá de la inversión normal, tuvo este boom en obras de infraestructura. ¿Y qué significa la infraestructura? ¿O qué significa esa inversión? Significa una alta demanda por servicios legales, por servicios de ingeniería, por mano de obra. O sea, no solo es el proceso de la construcción, sino es todo lo que va por el lado. Lo mismo pasó en minería, la cantidad que arrastra del resto de la economía. Y esas son las cosas que no vemos. O sea, esos como esos grandes proyectos y esas cosas que pueden ayudar a impulsar. Chile tiene una tremenda oportunidad con todo lo que es descarbonización, pero ciertamente tenemos dificultades administrativas para poder empujar y avanzar más rápido en ese tipo de cosas. Y en este escenario, ¿cómo ves las decisiones que se vayan a tomar? Porque siempre vamos bien amarrados con, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos. ¿Cómo ves lo que vaya a decidir la Reserva Federal y las implicancias que eso tiene para nuestro país en varios mercados? Sobre todo aquí el tema de tasas de interés, todo ello. ¿Cómo ves lo que se vaya a decir allá, el camino que se vaya a dibujar allá y cómo repercute acá? Mi opinión respecto de esto y mi experiencia y lo que he hecho, lo que hace la Fed es un dato, en la medida que esté dentro de los marcos razonables, para nuestra toma de decisiones, pero un dato menor. O sea, si la Fed baja 25... Aquí sale el rol de la Fed o aquí en sube, Chile. Totalmente. Lo que pasa es que se discute mucho y se pone, porque hay que decir algo, pero si yo pregunto a la gente que nos escucha, si la Fed cambia la tasa en 25 puntos base, ¿qué impacto tiene eso en la economía chilena? O sea, que nosotros podemos subir más, o sea, tiene un efecto directo, tiene que ver con algunos pequeños cambios en el tipo de cambio, si son inesperados. O tasas largas, son hipotecarios, cambios cosas distintos así. a lo que se esperaba. Puede pegarle, 25 puntos no le pega mucho a la tasa larga, lo que le pega a la tasa larga son las perspectivas globales. Por lo tanto, desde el punto de vista de las condiciones financieras locales, claro, tiene efecto algo sobre el tipo de cambio, algo sobre la tasa larga, y eso nosotros tenemos que ver cómo afecta internamente para nuestro impulso monetario que es requerido. Uno podría ocurrir, mira, te voy a decir una cosa, podría ocurrir que nosotros, te voy a dar un ejemplo así, pero que nosotros estamos en un proceso de baja de tasa. Hemos visto por las cifras de actividad que probablemente la baja de tasa tenga que ser algo mayor de lo que podía prever el Banco Central hace unos meses. Pero hay un proceso de baja tasa moderado que se viene a futuro. Imagínate que la Fed decide, sin avisarle a nadie, subir 50 puntos base porque a ellos se le está arrancando la inflación. Eso es recesivo para Chile. Eso podría implicar que nosotros tenemos que bajar más aún la tasa. Es decir, diferenciarnos más de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos mantener un impulso y de afuera nos están quitando impulso. O sea, no es mecánico. Yo quiero decir, no es mecánico, es una cosa que hacemos como para reír, pero la verdad que... Y las perspectivas de los movimientos de la Fed son bastante acotados. Sí genera temor en el mundo, sí se generan volatilidades de corto plazo cuando los bancos centrales del mundo generan movimientos inesperados, porque en el mundo hay mucha inversión financiera y esta inversión financiera de repente tiene que reacomodarse, pero se reacomoda y no pasa nada. Hace 2 semanas tuvimos una tremenda caída de la bolsa y todos llenando páginas que el lunes negro y comparando qué pasó. Eso fue bien comprensible. Lo que pasó fue que en Japón, que se esperaba más relajo monetario, hubo menos que lo que hacen los japoneses. Japón era el país donde la gente se endeudaba para poner la plata en Estados Unidos, que tenía tasa más alta. Pero la gente dice, uy, el yen japonés se va a fortalecer. Antes de que pase eso, voy a ir a pagar mis cuentas. Y me piden, es lo que se llama el carry. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente vende sus dólares, compra los yenes, el yen sube, la bolsa americana cae, también caen, y eso repercute en toda la bolsa del mundo. Y a la semana, a los 10 días después, la cosa está relativamente normal. Que los mercados son volátiles,
que la gente en los mercados tiene que estar muy atenta y hay posibilidad obviamente de hacer ganancia y pérdida, pero para el ciudadano en general, para la política monetaria, uno tiene que mirar las cosas en una perspectiva más mensual, trimestral. Claro. Eso es como la frecuencia que se dice que nosotros deberíamos estar mirando los datos y lo que está pasando. Sí, José, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas y a la vuelta te quiero preguntar sobre reforma de pensiones, este calendario que ha propuesto o que han acordado el gobierno con el Senado para discutir esta reforma tan importante. Antes de ir a la pausa, conversamos con José Gregorio. Yo les cuento aquí a través de Mirada Económica que el mundo de los negocios está lleno de clichés que hay que derribar. En WOM Negocios se ponen en tus zapatos para entender las necesidades de tu empresa, sin importar su tamaño. Pórtate a WOM y derriba los clichés del mundo de los negocios. Nos vamos aquí en Canal 24 Horas a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. José, te lo dejaba anunciado antes de ir a la pausa. ¿Cómo ves este calendario, esta suerte de acuerdo, por lo menos cronograma, entre el Ejecutivo, el Senado, sobre todo con parte de la oposición, encabezado por el presidente RN, el senador Rodrigo Galilea, para avanzar, para ponerle fecha, aprobar en enero la reforma previsional, que pase a la Cámara de Diputados, que se apruebe, o por lo menos queda la figura de este seguro social, transitorio, con varias características? ¿Cómo ves este acuerdo que ha sido duramente criticado por otros sectores de la derecha? Un par de cosas respecto a esto. En primer lugar, que haya acuerdo me parece súper valioso. Me parece que las personas que han impulsado el acuerdo desde la oposición y desde el gobierno realmente merecen nuestras felicitaciones, nuestra gratitud. Este es un país que lleva más de 10 años discutiendo reforma de pensiones, que desde que salieron a la calle, no más AFP, pensiones miserables, ¿y qué dijimos? Hay que cotizar más, hay que cotizar unos 6 puntos más, y llevamos 10 años. 10 años sin que se coticen ese 6% adicional. En 10 años tú podrías tener, ¿no es cierto?, estabas cotizando, qué sé yo, el 6% de su sueldo, ahora te has perdido el 60%. Entonces, es relevante, es importante, hemos perdido bastante y un acuerdo. En segundo lugar, que una cosa que deberíamos ya haber aprendido, nunca las políticas o las cosas que se aprueban son lo que nos gustan. De hecho, cuando yo era ministro, lo que siempre le digo a la gente que es ministro y llevan un proyecto, le digo, nunca lleven el proyecto que quieran, porque el que quieren de repente lo adaptan la discusión a poner las cosas que más les gusta. Porque en el fondo hay que negociar, la gente tiene... Entonces uno dice, mira, que vaya todo tu cuenta, que no vaya, Entonces ahí vamos viendo, ahí vamos llegando a un acuerdo. El proyecto no va a ser el mejor, pero va a ser un avance. Hay algunos que decían, bueno, si van a acabar la AFP, obviamente eso no va a pasar, eso quedó completamente descartado, incluso por la ciudadanía. Entonces ya, dejémoslo, ya se acabó ese tema. Entonces que no sigamos, que tratemos de ponerle más competencia, licitemos, vemos cómo lo vamos haciendo. Es bien importante aquí que vayamos consiguiendo un acuerdo y es bien importante, sí, que sea un acuerdo donde podemos tener principios distintos, pero donde tampoco sea un acuerdo que al final depende de grupos de interés que están viendo los beneficios de su sector más que lo que es mejor para los ciudadanos y para las pensiones. Y en este punto, te lo mencionaba un poco al comienzo de este bloque, ¿cómo ves la posición sobre todo de ciertos sectores de la derecha que siguen insistiendo que todo debe ir a capitalización individual, este 6%? Se han mantenido duros en ese punto, no le han cedido al gobierno en ese punto. También un gobierno que hay que ser justo, también ha cedido mucho en su propuesta original. Esta es muy distinta, por lo menos en este cronograma es muy distinta a su propuesta original. ¿Cómo ves esa postura, sobre todo desde la derecha, de que todo vaya a la cuenta individual, sí o sí? Es mirando encuestas. Yo te voy a decir por qué yo creo que es muy mirando encuestas. Porque la gente quiere, o sea, el ciudadano quiere que el 6% sea para ellos, pero que si le falta plata le den. Entonces como que no cuadra. Que ahí la derecha dice impuestos, entonces, no la cuenta, no solidaridad. Espera, no, pero ¿qué es lo que ocurre? Además tenemos una capacidad fiscal limitada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este proyecto es más blando que el proyecto que presentó el presidente Piñera. ¿Qué es lo que te contesta gente de la derecha? No te dice,
pero es que ahora hay PGU. Y yo les replico, no confunda a la gente. La PGU es una transferencia del sector público a todos los jubilados. Lo que estamos discutiendo aquí es el sistema contributivo. Cómo la gente que pone plata saca de un sistema. Es el sistema donde está la gente que cotiza. Es completamente distinto. Quiere decir que si se hubiera aprobado una PGU, hubieran cambiado la reforma. Son dos cosas bastante distintas. Sobre todo en un mundo, y esto es bien importante también, que donde la PGU, los que son muy PGU, fomenta la no cotización. Ahora, hay un estudio reciente preparado por unas personas del Banco Central, hace un par de años presentaron una conferencia que va a ser luego publicado, en el que ellos muestran que desde el punto de vista macro no hay grandes diferencias en a dónde va la cotización, en la medida que sea ahorro, no es reparto. Ya. Si yo te digo, 2 puntos de tu cotización van a un fondo, que es un fondo que te va a dar plata al final de acuerdo a cómo te haya ido en la vida, un fondo con algo de redistribución. En primer lugar, yo he pedido los números a gente que está metido en esto y no he visto el estudio. ¿Cuánto es el impacto redistributivo que puede tener esto? Yo no creo que sea una cosa demasiado gigante para decir esto va a cambiar todo. Yo creo que es moderado, que puede ayudar. No lo veo desde el punto de vista del impacto macro, no tiene. Desde el punto de vista electoral podría tenerlo y por eso las posiciones están intransigentes. Pero yo creo que es bien importante siempre reconocer que todos están cediendo aquí. Y es bien importante aprender a ceder para tener un proyecto bueno para la gente. Porque uno ve de buena parte o una importante porción de la oposición siguen insistiendo que la propuesta por lo menos que se propone acá sigue siendo un sistema nacional o sigue siendo un sistema de reparto. ¿Están así? Son cosas que hay que afinar, porque hay una cosa de un préstamo al Estado que me gustaría dar un poquito más de vuelta, porque tiene de repente olor a financiamiento de deuda pública. Hay que evitar los maquillajes. No, hay que tener muy distinto, es una cuenta nacional, porque a ti la idea que se apega a decir, mira, tú vas poniendo de manera distinta, y ahora incluso la discusión es poner de acuerdo a cómo te va saliendo y generando algún grado de redistribución. La verdad es que es un tema como de preferencia, no es algo que a mí me vaya a afectar y desde el punto de vista macro no tiene impacto. Y a la gente que le va más mal va a tener un poco más ayuda de la gente que le va más bien en un sistema en el que ojalá tengamos mejores pensiones, mayores cotizaciones, mejores montos ahorrados. Y hay que dejar bien en claro que esto no es el cuento de reparto, o sea, que de hecho originalmente la primera propuesta de Bachelet había un pequeño reparto que se desaparecía, que era para poder, porque después viene la otra discusión, que no es menor, ¿qué hacemos con los jubilados de hoy día? Porque todo esto que vamos a inventar, de que tanto para ti, tanto para él, del 6%, es para los que están en 6%, ¿qué hacemos con las bajas pensiones de hoy día? Entonces, claro, lo estamos solucionando con PGU, pero también hay un problema de baja densidad de cotizaciones. O sea, hay que tratar de mirar el problema completo y sin lugar a dudas complejo, y hay que ceder, hay que aprender a ceder. José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que te vaya bien. Mucho gusto haber conversado con ustedes. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima edición de Mirada Económica a través de la pantalla de su canal de noticias, Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.